Hola, buenas noches. Es jueves de clave y aunque usted no lo crea, estamos en la última semana de octubre, nuestro último programa de octubre, y le damos como cada semana la más cordial bienvenida para que nos acompañe en este tema por demás interesante. Y como cada semana, mi compañero Aurelio Contreras. ¿Qué tal, Mónica Camarena? Muy buenas noches a nuestro auditorio. Estamos transmitiendo hoy jueves 26 de octubre de 2023, totalmente en vivo. Pues estamos, como bien señalas, terminando ya casi este mes y prácticamente ya casi el año. Nos quedan 2 meses y adiós, 2023, un año que se ha ido volando en muchos sentidos, pero que no ha estado exento de temas que comentar, temas que analizar de gran interés, como el que nos convoca esta noche. Esta noche platicaremos con la académica e investigadora del Sistema Nacional de Investigadores, la doctora Brenda Valderrama, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas por acompañarnos en la clave. Muchas gracias, doctora Valderrama. Muy buenas noches, muchísimas gracias Aurelio, Mónica, por abrirnos estos espacios para temas que para nosotros son muy importantes, pero pues queremos compartir también con su audiencia. Por supuesto, doctora, muchas gracias por estar con nosotros, por compartir su análisis. Invitamos a todos para que se unan, porque de verdad, como bien usted decía, a lo mejor para la comunidad y en estos momentos no es un tema que se esté platicando demasiado, pero sí es muy importante y relevante para una comunidad en México tan importante, de la que aquí en la clave hemos hablado mucho, por cierto. Les hemos dado a conocer a todos la importancia que tiene pues la comunidad de investigadores en el país, a quienes respetamos muchísimo. Y en esta ocasión, como se anunció en la tarde, la clave, bueno, pues quiere tratar el tema de, pues, un tema delicado respecto a la lista publicada de resultados del 2023 del Sistema Nacional de Investigadores. ¿Qué se trata esta lista? Bueno, pues digamos de los que aparecen, que logran elevar su nivel. Para que usted nos explique más, doctora, por favor, de qué se trata esta lista y cómo viene. Mira, lo primero que me gustaría es dimensionar de qué estamos hablando. La comunidad de investigación en México es de aproximadamente 50,000 investigadores, de los cuales 30,000 tienen la productividad necesaria en cantidad y calidad para ser beneficiarios del Sistema Nacional de Investigadores. El Sistema Nacional de Investigadores es uno de los programas más antiguos que hay en el país para el tema científico, data de 1984, en el sexenio de Enrique de la Madrid, perdón, Miguel de la Madrid. Sí. Eso hubiera querido Enrique. Me cambié de generación, pero me salté. Sí. Con Miguel de la Madrid. Y este programa se crea en un momento de coyuntura. México estaba pasando por una crisis financiera muy profunda y la muy precaria comunidad de investigadores, que en ese tiempo eran pocos miles, estaba a punto de desintegrarse por las consecuencias de la crisis económica. Afectaciones salariales, incapacidad de tener recursos para trabajar, pues condiciones muy adversas. Entonces, lo que decidió el gobierno fue crear un programa contingente que se llama el Sistema Nacional de Investigadores, que lo que buscaba era incentivar a los investigadores y investigadoras mexicanas para que no se fueran del país. Y lo hacían a través de premiarles su productividad. De esa forma, pues, cumplía una doble función. Por un lado, dotaba de recursos a quienes podían aprovecharlos para su propia investigación, si es que querían, o podían aprovecharlo para otros fines, también era completamente discrecional. Pero sí estaba condicionado a mantener un estándar de productividad. Ese estándar ha ido evolucionando con los años, se ha ido distribuyendo de diferentes maneras, ha utilizado diferentes formatos, pero en realidad siempre había mantenido dos preceptos claves, y era qué tanto produces y de qué calidad produces. Y había un equilibrio sutil entre los dos que dependía mucho del área del conocimiento. Eso funcionó de una manera muy estable hasta el año 2019.
En el año 2019 empezaron las crisis. Lo primero que me gustaría decirles es que el Sistema Nacional de Investigadores es un programa de gobierno como cualquier otro programa de gobierno con una pequeña diferencia. Y es que en este programa los funcionarios del gobierno no deciden a quién le dan el dinero y a quién no. Lo deciden los propios investigadores, que se habilitan como comités evaluadores y comisiones dictaminadoras, y ellos hacen las recomendaciones para el otorgamiento de los beneficios. Y la otra característica muy importante que tiene este programa, a diferencia de todos los demás programas, de todos los gobiernos, es que no depende de la necesidad de la persona. O sea, aquí no hay un criterio para subsanar una carencia. No le dan más al que menos tiene, sino le dan más al que más méritos tiene. Y son dos diferencias muy importantes que nos diferencian de cualquier programa de gobierno, de cualquier orden de gobierno en la historia. Y es el único que tiene estas características. Y habíamos generado una estructura compleja, pero eficiente, y lo más importante, todos estábamos de acuerdo con esa estructura. Estábamos, se podían perfeccionar algunas cosas y cada año había ciertas mejoras, pero básicamente todos los investigadores estábamos de acuerdo en que se hicieran las cosas de esa manera y se tomaran las decisiones con esos criterios. Pero todo cambia en el 2019. En ese momento hemos vivido una tormenta de situaciones dentro del SNI. La primera, muy importante, es que en 5 años llevamos 6 reglamentos diferentes. Y cada reglamento es peor que el anterior en diferentes dimensiones. Hay algunos aspectos muy puntuales que podemos discutir en los cuales sí ha habido una mejora, pero curiosamente esa mejora no vino de parte del CONACYT, vino por demandas de la comunidad académica, como por ejemplo un tema tan bobo como que en el reglamento decía que solamente las personas que hubieran tenido un parto podían tener derecho a un beneficio de una compensación, digamos, un tiempo de compensación. Y eso dejaba a las personas que habían tenido una cesárea, por ejemplo, fuera de este beneficio, o a las personas que adoptaban un bebé. Entonces, esa modificación sí se hizo, esa es benéfica, porque ahora decía que cualquier persona de cualquier género que haya tenido un bebé por parto, cesárea, como sea, o hubiera adoptado, tiene el beneficio de 1 año de prórroga para el cumplimiento de sus compromisos. Entonces, hay varios puntos de mejora, pero todos vinieron de la comunidad. Lo que ha aportado el CONACYT con H es el deterioro de las condiciones básicas del programa. La primera es que ya no se evalúa por periodo, ¿sí? Antes tenías un periodo que podía ser de 3, 5 o 7 años, y en ese periodo tú acumulabas producción de diferentes tipos, puede ser artículos, libros, capítulos de libros, tesis de licenciatura, maestría y doctorado, cursos de docencia, posgrado, etcétera, patentes, todo lo que pudieras producir, lo producías durante ese periodo, y entonces se evaluaba ese periodo. Eso lo cambiaron, y ahora se evalúa la trayectoria completa, con el problema de que no lo están haciendo así. Entonces, cada comité está haciendo lo que quiere, porque esa es la segunda deficiencia que tiene este nuevo reglamento, que antes por lo menos todas las comisiones tenían criterios homologados, y decían, esto es esto vale tanto, si llega esto se trata así, ¿sí? Y ahora no hay ninguna homologación, realmente es una tómbola. Es una tómbola. ¿En qué manos cae tu expediente y en qué comisión dictaminadora cae tu expediente? Porque 2 personas con la misma productividad pueden tener resultados completamente diferentes. Puede haber unos que lo promovieron y otros lo sacaron con la misma productividad, y es lo que estamos viendo ahorita. Y el último aspecto que también es de fondo y es muy importante, es que se sustituyó la producción y la calidad de la producción por conceptos filosóficos, ¿sí? Como la equidad epistémica, ¿sí? O el compromiso social. O sea, ¿qué compromiso social le puedes pedir a un astrónomo, no como persona, como astrónomo en el desarrollo de la astronomía? ¿Sí? O a un matemático puro, o a un actuario, un ingeniero. Sí, o sea, una cosa es que las personas tengamos compromiso social, que todos deberíamos tenerlo, y la otra es que en el ejercicio de tu profesión se te evalúe conforme al compromiso social. ¿Sí? Y ese es el tipo de distorsiones cognitivas que estamos sufriendo en el SNI, que están teniendo como resultado que esta gran tómbola sea una cosa cada vez más compleja y más incierta.
Si a esto le sumamos las deficiencias en el sistema de captura de la información, que se llama Rizoma, que tuvo profundas deficiencias y que por lo menos un centenar de investigadores, por diferentes razones, no pudieron meter sus expedientes de evaluación. Y eso es de los que sabemos. En estos días, ayer, antier, estos últimos días, me he enterado de más casos que ni siquiera sabían que no los iban a evaluar. ¿Por qué? Porque sus expedientes, sus datos, sus documentos no estaban correctos. Pero nunca les avisaron. Se enteraron ya que salieron las listas. Entonces tenemos todo de lo que era una estructura, les digo, compleja, un poco burocrática, pero estable, muy estable. Ahora tenemos una enorme incertidumbre que atraviesa todas las dimensiones, desde si mis papeles están o no están en el sistema, si los pudieron ver o no, si los evaluaron correctamente, si esa evaluación no sufrió después una cosa que le llaman la prelación, y es como otra tómbola, donde hasta donde alcance, hasta allá hay dinero. ¿Sí? Todo eso está ahí metido y nadie sabe qué le va a tocar. Y eso es terrible, porque si algo necesita la creatividad, la labor creativa, es certidumbre. Y la hemos perdido completamente. En ese sentido, doctora, o sea, lo que nos comenta es tremendo, ¿no? Porque en realidad a lo que se presta a este tipo de consideraciones, de criterios, pues más que a una consideración filosófica, termina siendo una consideración política, ¿no? Yo creo que tú tienes este compromiso social, pero eso es terreno absolutamente ambiguo, ¿no? Totalmente incierto y además ha habido unas modificaciones puntuales que han sido dañinas. Por ejemplo, en contra del buen derecho, están aplicando reglamentos de forma retroactiva y han perjudicado a muchas personas. En contra del buen derecho, han modificado algunos artículos para beneficiar de manera directa a ciertas personas o a cierto grupo de personas. Y eso, pues, es un problema inclusive legal. Es una de las razones por las cuales tienen más de 800 amparos, por la forma ilegal como han modificado los reglamentos y cómo han excluido y vulnerado los derechos humanos de un grupo importantísimo de personas. Doctora, y bueno, le hago esta pregunta a lo mejor anticipada, pero pues hay oídos sordos como en muchos otros temas, ¿no? En esta temporada, digamos, por no decirlo de otra manera, porque pues sí, se han manifestado los investigadores, hubo algunos, pues, tipo de protestas de alguna manera respetuosas, siempre muy respetuosas de parte de la comunidad científica de México, pero pues pareciera que no pasa nada, es decir, siguen con los atropellos, siguen con todo este tipo de acciones tan incongruentes, tan, pues, o sea, que nadie entiende, vamos, o sea, ¿qué es lo que todos ustedes, bueno, usted con quienes platica, cuál es el paso a seguir, qué se espera, seguir así hasta ver en qué va a acabar esto? Mira, creo que es muy importante aclarar que esta voz no es hegemónica, que la comunidad está dividida, que hay un grupo, yo no sé qué tan minoritario sea, si es el 5% o el 25% o el 30%, pero hay grupos que están de acuerdo con lo que está sucediendo porque consideran que había una cooptación del sistema, porque estos criterios privilegiaban ciertas disciplinas o privilegiaban ciertas instituciones. O sea, en realidad es como una revancha lo que está sucediendo. Y nuestra directora del CONACYT se volvió como la paladina de los excluidos. Y son gente que está dispuesta a defenderla de una manera realmente aguerrida. Por supuesto que también este mismo grupo ha sido muy beneficiado en estos últimos años como recompensa a su lealtad. Y esa es parte del trabajo que nos queda. Tenemos que hacer también una operación cicatriz. Porque pase lo que pase, se van a ir en el 24, ¿eh? De ahí no hay ningún lugar a duda. Ustedes decían, ya es octubre. Yo decía, felizmente, porque ya nada más faltan 11 meses para que se vayan. Y en 11 meses
habrá otro interlocutor con el que podremos hablar, que no cierre las puertas y ponga lotes para que no pasemos, porque así está la oficina de CONACYT, está llena de lotes, pero no puedes pasar. No te reciben los oficios, imposible que te contesten un teléfono, no te contestan un correo electrónico. Realmente se atrincheraron y hicieron como un microcosmos en el cual tienen su propia lógica y hablan para ellos mismos. Sus seminarios, sus conferencias son para ellos mismos, ¿sí? Nunca hay voces, digamos, discordantes, nunca hay voces que debatan. Cero, es para autoconsumo todo lo que generan, desde sus redes sociales. Doctora, ¿son dos mundos ahora? ¿Son dos mundos ahora? Sí, son dos mundos. Es el microcosmo del CONACYT con H y la comunidad científica afuera, sin punto de contacto. Pero ¿y cómo se puede hacer ciencia así cuando ahora sí que lo que los anima, como usted señala, a este grupo que está empoderado hoy en día, es ese ánimo revanchista, de resentimiento, que bueno, que caracteriza en mucho perdón, al actual grupo gobernante en general y en todas las disciplinas? ¿Cómo se puede hacer ciencia así, no? Cuando, y lo vimos, y también le quisiera plantear eso, hablando del CONACYT, cómo hace poco le dieron cuchillo a cientos de becas de posgrado, porque simplemente alguien consideró que eso no era pertinente apoyarlo, ¿no? ¿Cómo se puede hacer ciencia bajo esas condiciones, ¿no? Cuando alguien dice, a mí esa materia me parece muy fifí, muy aspiracionista, entonces a eso no le vamos a dar recursos y no va a tener becas a sus estudiantes y hay que le hagan como puedan. Mira, hay algunos colegas más afortunados que otros. Los más afortunados tenían algunas reservas de recursos o han podido entrar a convocatorias internacionales o empezaron a hacer vinculación con la industria y han logrado mantener un flujo de dinero, pero ese flujo de dinero debe andar alrededor del 10% de lo que se recibía anteriormente en general. Acuérdate, hubo una merma de casi 30,000 millones de pesos que se perdieron cuando cerraron los fideicomisos, que era dinero que debía haber sido para proyectos. Y otro tema importante en esto es que también se ha atentado contra la libertad de investigación, sobre todo de los colegas que están en los centros públicos de investigación. Se les ha violentado sus derechos laborales, se les ha destituido como investigadores para volverlos funcionarios, se les ha cooptado su libertad, su autonomía de gestión y ahora obedecen órdenes, literalmente. Antes podían investigar ciertos temas de interés institucional, pero finalmente había cierta libertad de investigación, y ahora no, ahora tienen que hacer lo que les diga la directora de CONACYT, que los ha tomado como su playground, ¿no? Su sitio de juego, su cancha de juego, y entonces los mueve como si fueran piezas de ajedrez. Ahora tú haces ventiladoras, ahora tú haces vacunas. ¿Por qué? Porque es lo que yo promuevo, ¿no? Ventiladores y vacunas. Ahora los quiere hacer una empresa que fabrique, una empresa paraestatal que fabrique ventiladores. ¿Cómo para qué? Neta, no lo entiendo. O sea, ya bastante malo es que el CONACYT haga investigación porque genera un conflicto de interés que lo estamos viviendo, donde no hay dinero para nadie que no sea de su grupo. Y ahora además, que fabrique. Dime cuánto más conflicto de interés puede haber en una entidad. Y que además no fabrican nada, ¿no? La vacuna sigue sin salir, ¿no? ¿Están ahí? Y los ventiladores ya supimos que no estaban certificados, por eso no se usaron. Dios mío. Eso es un derroche y esto calificaría incluso como desvío de recursos, como daño al erario, ¿no? Pues mira, si te sirve de consuelo, la única gran ventaja es que no traen presupuesto para eso. Ah, ok. Bueno. Habría que ver de dónde lo piensan financiar, porque en el PEF no está. Pues sí. Doctora, ¿están con ellos o están contra ellos? Así de plano, el CONACYT como otras instituciones, por desgracia, digo, en esta temporada de gobierno. Y aquí, bueno, pues ya cabe decir que suena extraño que en esta lista 2023 salgan, pues vamos a decir, privilegiados, ¿no? Algunos personajes ligados a la política, familiares de políticos
y voy a decir específicamente como la esposa del presidente. Digo, a mí se me hace como muy innecesario que el CONACYT la ubicara y la elevara de nivel en este momento tan delicado para México, en este momento tan delicado para los investigadores en generales de México, con toda esta controversia que se está llevando a cabo, pues pareciera hasta una provocación. No sé qué opina, doctora. Pues es la tercera vez. La primera vez modificaron el reglamento para que un grupo de investigadores, entre los que iba la mamá de la directora del CONACYT, pudiera ser investigadora emérita. La segunda vez modificaron los procedimientos para que el fiscal Gertz Manero pudiera tener acceso al Sistema Nacional de Investigadores. Esta sería la tercera vez que modifican los reglamentos para beneficiar a una persona en específico. ¿Sí? Si la señora, la doctora, tiene o no tiene los elementos, que lo diriman los comités. Lo que es contrastante es que con una producción limitada, en la opinión de mis colegas de su área, de Ciencias Sociales y Humanidades, que inclusive han participado en muchas evaluaciones y ellos no le hubieran dado el nivel 2. Tengamos, por otro lado, muchos colegas, sobre todo jóvenes, que con 35 publicaciones no les dieron el beneficio del nombramiento. 35 publicaciones. Esta doctora lo tiene con 5. Muy diferente, no puedes comparar entre áreas, los criterios deben ser matizados, entiendo eso. Pero no entiendo por qué sacar a unos y no a otros. ¿Sí? Porque además hubo una situación adicional. Cambiaron el reglamento y en el reglamento había como un freno para los jóvenes. Porque antes, si tú eras muy, muy bueno, podías pasar de candidato a 1, a 2, a 3, tal, conforme pasaran los tiempos, ¿no? Ahora no, ahora te tienes que esperar 2 periodos como 1 para pasar a 2, excepto cuando el comité decida lo contrario. Y esa fue una de las cosas que sucedió con la doctora. Y es una de las cosas que también cuestionan los compañeros, porque muchos de ellos consideran que tenían los méritos para haber subido de nivel o haberse mantenido. Y o los redujeron de nivel o lo sacaron definitivamente del SNI. Y eso es lo que está generando todavía más molestia. Quisiera yo puntualizar bien este tema de lo que establece el reglamento. Ayer vi varios comentarios, sobre todo en las redes, de investigadores, uno incluso de usted misma, sobre cómo hay, para pasar del SNI 1 a SNI 2, pueden pasar hasta 10 años por todo lo que hay que hacer, por esto que establece el reglamento de estar 2 periodos, y ahí se ve claramente, pues, como lo mencionamos en el anuncio de este programa, un favoritismo para una persona que acaba de entrar hace 3 años al Sistema Nacional de Investigadores, hace 3 años. Además, Pues, sí, claro, ¿qué pasa ahí, no? lo que es habitual, y le digo, son excepcionales los casos, contaditos los casos en que una persona pasa de un nivel a otro así consecutivamente. Normalmente se espera, yo esperé 15 años como nivel 1 antes de pasar a nivel 2 y estoy consciente que nunca voy a ser nivel 3. ¿Sí? Mi productividad no da para nivel 3 y no hay problema, yo estoy muy bien como nivel 2. No sé qué evaluación me van a dar este año. Mi caso todavía está en evaluación. En una de esas me reducen el nivel o me sacan, no lo sé. ¿Sí? Lo que sé es que hice lo que pude con lo que tenía, porque yo tuve que cerrar mi laboratorio. En el 2019 tomé la decisión de cerrar el laboratorio y reinventarme y dedicarme a otras cosas que no requirieran presupuesto y por eso me dedico al tema de política científica y por eso estoy aquí. Y he producido y publico un libro y media docena de artículos y capítulos de libros. O sea, yo sigo produciendo, pero sí, definitivamente tuve que cerrar mi laboratorio. Y hay muchos compañeros que están en esa situación. Tuvieron que cerrar sus laboratorios o cambiarse de área o asociarse con otros, porque no pudieron aguantar la sequía de 5 años sin recursos. Y luego además los castigas en las evaluaciones del NIO, me parece terriblemente injusto. Doctora, y me imagino que en esto hay desánimo pues de las personas comprometidas, que estaban acostumbradas a realizar las cosas como eran, ¿no? A hacer el esfuerzo
de acuerdo a cómo lo exigían, y me imagino que otros más ya han partido del país, no sé usted que sepa, sin decir nombres, es decir. Hemos tenido, todos los jóvenes catedráticos, eran 1.500 jóvenes, los han ido mermando de muy mala manera, les suspendieron los contratos de manera unilateral, les desaparecieron el programa para impedirles que el derecho a sindicalizarse, los volvieron funcionarios, les están cooptando su acceso a recursos adicionales. Realmente una situación muy adversa. Esos 1.500 jóvenes eran la esperanza para este sistema. Tenemos una edad promedio demasiado alta entre investigadores. ¿Por qué? Porque los planes de pensión estuvieron mal pensados. Y entonces la gente no se jubila como investigadores. Entonces no hay rotación, no hay renovación de plazas. La administración anterior del CONACYT decidió apostarle a los jóvenes y creó 1.500 plazas. Y se trajo 1.500 jóvenes fresquecitos, pujantes, con capacidad, con experiencia, con contactos, y los dispersó por todo el país, y uno a uno los han ido desapareciendo. Uno a uno los han estado corriendo, los estado hostilizando, o los acosaron, o los obligaron a replegarse. Y pues yo no sé cómo vamos a reponer eso, porque es una pérdida de confianza terrible. ¿Sabes cuándo van a volver los jóvenes a venir a México si los tratamos tan mal? Así es. Una de las quejas o de la incertidumbre, como usted señala, que está dando, que hay alrededor del proceso del SNI 2023, es que a quienes postularon para entrar o para mantenerse o para subir de nivel, muchos están, como usted mismo nos señala, en la incertidumbre, no saben qué pasa con sus casos, con sus expedientes, simplemente no aparecieron en la lista y no tienen ninguna retroalimentación, ninguna información sobre qué pasó, si fallaron en algo o como usted dice, si siquiera vieron el expediente. Tenemos un caso de una joven investigadora que ya subió sus papeles al sistema, sus papeles fueron validados y no apareció en la lista. Y cuando fue a ver, todos sus papeles estaban en falta, con tache. Y por lo tanto su caso no se pasó a evaluación. Y eso no era así, el sistema falló. ¿Sí? Y ahora lo que estamos buscando es cómo ayudarla para que CONACYT le recupere el trámite. Y no sabemos cuántos hay, apenas vamos a empezar a sondear cuántos casos más de estos hay. Yo los empecé a detectar por mis publicaciones en redes sociales, me empezaron a buscar, pero necesitamos tener una dimensión más clara de qué está pasando y por qué. Porque hay de todo, ¿eh? Hay investigadores que fueron mal evaluados, hay investigadores a los cuales se les aplicó el criterio de prelación, hay investigadores que sus documentos no fueron ni siquiera revisados. Sí, tenemos de varios casos. Aquí lo importante, y sí habría que hacerlo notar, es que en los últimos 40 años esto no había ocurrido. Es la primera vez que ocurre. Y son las mismas personas, ¿eh? O sea, yo tengo desde el 97 en el SNI, y hay colegas que tienen más años, ¿eh? Y son los mismos, o sea, son los mismos grupos de evaluadores, todo es igual. Lo que cambió fueron los criterios. Y los criterios los decidieron a puerta cerrada, en ausencia de la participación de los investigadores. A nosotros lo que nos dan son productos terminados a los cuales no les podemos mover ni una coma. Y ahí están las consecuencias. ¿Sí? Un sistema fragmentado, un sistema polarizado, un sistema, ¿cómo te diré? Colapsado. ¿Sí? Y además, pues, víctimas de un desprecio, ¿no? Porque nos trata mal. O sea, realmente nos considera como enemigos del Estado, como adversarios. No somos adversarios. Somos gente que trabaja y que hace una labor importantísima para el país, que es generar conocimiento. Doctora, nos pregunta Lulú López. Le manda saludos a la doctora Valderrama. Dice, mi pregunta es si en América Latina tienen estas mismas dificultades, si hay tantas trabas para el desarrollo de la ciencia y cuál es el panorama futuro, cómo impactará en 5 y 10 años. Mira, México era punta de lanza. México CONACYT era un referente de estabilidad en Latinoamérica. Todos los gobiernos querían tener un organismo tan
bien evaluado como el CONACYT. ¿Sí? Y están todos sorprendidos. Están muy sorprendidos en Argentina, están muy sorprendidos en Chile, en Brasil, en Costa Rica, porque de repente el punto de referencia que era el CONACYT resulta que se desmoronó. Ahora, ¿hay otros países que están haciendo las cosas bien? Sí, claro. No tenemos el monopolio de la verdad, pero México había estado avanzando a un buen ritmo en la dirección correcta. Podríamos haber avanzado más, sí. Sí, con más recursos, claro, hubiéramos avanzado más, con mejores políticas podemos haber avanzado más, pero se veía digamos, en los parámetros críticos de evaluación íbamos mejorando. Y ahora yo no sé qué va a pasar. Yo estoy segura que vamos a caer varios escalones en las próximas evaluaciones, si es que nos sometemos a evaluaciones, que es una de las cosas que también dejamos de hacer, dejamos de evaluar. De evaluar y de autoevaluar, ¿no? Nos señala que países como Chile, Brasil, Argentina, que también pues tienen regímenes políticamente hablando, ideológicamente similares al de México, no está pasando esto en sus sistemas de investigación científica. No, el país quizá que tenga la trayectoria más constante es Brasil. Tiene una serie de instrumentos, sobre todo financieros, envidiables, que en algún momento deberíamos tomarlos en cuenta para rediseñar lo que estamos haciendo nosotros. Argentina también tiene un número de investigadores muy importante y varias instituciones. Uruguay ha mejorado mucho en los últimos años. Chile, por supuesto, tiene buenas instituciones. Y bueno, pero como todo es muy frágil, porque depende de las condiciones políticas, ¿no? Venezuela, por ejemplo, se colapsó por completo, su comunidad científica se dispersó, hay una diáspora de venezolanos en todo el mundo, pero México había sido un ejemplo de estabilidad, porque acuérdense, el CONACYT se creó en 1970, el primer día de Luis Echeverría Álvarez, y no había cambiado en su esencia, desde ese día hasta el 2018, que se le quitó, se le cambió hasta el nombre, ¿sí? Como para dejar una marca de un paso, ¿no? No sé, no alcanzo a entender bien cuál es la intención de hacer todo esto, pero sí me queda claro que va a tener consecuencias y que esas consecuencias no van a ser positivas para el país. No, por supuesto, y las consecuencias inmediatas, me imagino, tienen que ver con el desánimo de las nuevas generaciones, doctora, estas tan importantes, bueno, pues que en las que tenemos que tener tanta esperanza, ¿verdad? En un futuro de la investigación, ¿qué piensa? A mí me preocupan mucho los jóvenes. Si yo hubiera entrado a hacer investigación en las condiciones de las que entran ellos ahora, yo no hubiera podido. Imposible. Yo tuve la suerte de entrar como investigadora más o menos al mismo tiempo, un poco antes de que empezara la ley de ciencia y tecnología, la que derogaron, y gracias a esa ley de ciencia y tecnología nunca me faltaron recursos, ¿eh? Nunca. Obviamente hubo mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero había ventanillas, o sea, podías tocar diferentes ventanillas. Se ven 96 ventanillas en México para obtener dinero para investigación. Ahora hay una. ¿Sí? Entonces, tú sabes cuando tienes mucha gente en la misma cola del súper, ¿qué sucede, no? Pues es una cola gigantesca, ¿no? Y además se aturde la cajera porque de atender a tanta gente, le está jaloneando por todos lados, no avanza. Es lo que nos está pasando ahorita. Para digo, de entrada no nos contestan el teléfono en CONACYT, hay una consigna de no contestar teléfonos. Segundo, desaparecieron el directorio de la página web. Es información confidencial el correo de una persona, de un funcionario. Tienes que obtenerlo en el bajo mundo. ¿Sí? Los nombres de los funcionarios, nunca sabes cuándo cambian funcionarios, no te enteras que ya no es el director de becas o el director de lo que sea. Hasta que te regresan los oficios te enteras que lo cambiaron, nunca te notifican. Y más todavía es que te tratan con sospechosismo, ¿sí? O sea, cualquier trámite que vas a hacer al CONACYT es sujeto de sospecha, ¿no? ¿Y tú por qué estás aquí? ¿Por qué te interesa? ¿No? Y la consecuencia es que todo se retrasa y se retrasa años. La última convocatoria que hizo la administración del sexenio pasado fue 2017, la convocatoria. Entregaron los recursos en el 2018.
Hubo una segunda lista que salió en el 19. Estamos a finales del 23 y todavía no les terminan de pagar. ¿Sí? Tenemos proyectos que les dijeron, este año ya no te vamos a pagar, vuélvelo a pedir el próximo. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 7 años para un proyecto de 3. Y eso es por esta saturación sobre saturación que tiene CONACYT. Quisieron concentrar todo, controlar todo y no pueden. No pueden. No es humanamente posible. O sea, no es que sean incompetentes, es que no es humanamente posible. El sobrecontrol tiene como consecuencia la parálisis administrativa y tiene paralizado el sistema. Hay oficios que tardan más de un año en responderte un oficio. Entonces, por ejemplo, en este caso, digo, si alguien no apareció en una lista y pide una reconsideración, ¿se puede poner en su sofá más cómodo y esperar a ver si algún día le contestan? Yo creo que en ese caso no va a ser tan grave, pero en otros casos sí. Por ejemplo, una convocatoria, postdocs o alguna otra convocatoria que salga, ¿no? Dicen que además dan plazos cortititos, porque siempre tienen prisa. Ajá. Entonces dicen, convocatoria en 3 semanas para juntar los expedientes. Ahí tienes a todo el mundo corriendo y juntando firmas y todo, 3, 4 semanas, muy poco tiempo. Mete los papeles y te dicen, los resultados van a estar el 15 de septiembre, ¿no? Y un día antes dice, los vamos a pasar para el 15 de octubre. Y un día antes, no, para el 15 de noviembre. Y así te traen 4, 5, 6 meses en entrega de resultados. Ya para cuando llegan los resultados, ya la gente ya se fue. Pero no puede esperar 6 meses el resultado de un proceso. La gente también tiene que comer, necesita un trabajo, necesita alimentar a su familia, seguir su vida. No puede esperarse a que este juego de estar pateando la bola, a ver quién se cansa primero, y al final sacan una lista con 4 o 5 beneficiados, cuando entraron 3,000. Es ese tipo de cuello de botella que generaron por el sobrecontrol que quieren ejercer sobre todo. Oiga, doctora, no sé, usted no la comprometo, pero yo pienso que la directora del CONACYT, la cual pues estaba desde mucho antes, era compañera de ustedes, vamos, sabía del funcionamiento, del mecanismo, del respeto a sus compañeros, se supone. No sé si tenga la inteligencia y la sagacidad para crear toda esta serie de problemática, de embrollos, de generar todo este tipo de problemas dentro del CONACYT, o le dieron un manual desde fuera, el cual... Incluso la maldad, ¿no? Sí, que se lo mandaron a pie de la letra para que ella lo siga así sin equivocarse, porque sí se requiere un cerebro maquiavélico muy, vaya, muy articulado para hacer todo este destrozo de una institución tan respetada para México y para los mexicanos. Mira, ignoro qué fue lo que sucedió. Lo que tú puedes decir son los resultados. Yo creo que hay una impericia en todo el personal de CONACYT, no nada más en la directora. El director jurídico es su peor enemigo, eso te lo puedo asegurar. Le ha ocasionado que le metan más de 1,000 amparos y varias denuncias penales por no saberla aconsejar, por no saberle decir, esto no podemos hacerlo porque es ilegal, o no podemos pasar una ley que es anticonstitucional, por ejemplo. ¿Sí? O sea, el equipo con el que trabaja no tiene experiencia, no tiene oficio de servidor público, no entiende la transparencia, la eficacia y la eficiencia, que son las características de la gestión pública, pero sobre todo no entiende de gobernanza. No entiende que las decisiones se tienen que tomar de la mano de los beneficiarios, de la sociedad. Porque uno no es emperador o emperadora, emperatriz. ¿Sí? Uno es funcionario público y su objetivo es resolverle problemas a la sociedad y pues, trata uno de resolver lo mejor que puede, pero si tus medidas, tus políticas no resuelven los problemas de la sociedad, ahí sí hay que estar muy atentos y hacer los cambios que se tengan que hacer. Y yo creo que es parte del problema, que no son funcionarios de carrera, no son personas que tengan experiencia en el desarrollo de políticas públicas y definitivamente no entienden el valor de la gobernanza. En ese sentido, doctora, lo que ha pasado los últimos 5 años en general con la ciencia en México, con todos estos
pues bloqueos, estas patadas, estas zancadillas que le ha puesto el CONACYT pues a los investigadores que considera que no son parte de su, ¿cómo llamarla? Pues de su grupo, para no utilizar algo más peyorativo. ¿Esto qué consecuencias va a tener en términos de el retraso en la investigación científica en México? Algo que pues hace la diferencia entre el desarrollo y no de un país. Los países más avanzados del mundo son los que tienen mayores avances en su investigación científica, los que producen las patentes, los que hacen los inventos, los que encuentran curas a enfermedades que se crean incurables. Todo eso se logra a través de la investigación científica que en México se quiere reducir a buscar hierbitas y a ver si con eso nos curamos, y dicho por ellos mismos, los saberes tradicionales. Eso en términos de, y no los desprecio, pero pues se supone que hay muchos años de avance respecto de solamente curarse con hierbas. Eso, ¿cómo va a impactar en términos del retraso para el país en cuanto a su desarrollo? Mira, hay dos formas, dos grandes beneficiarios del conocimiento científico. Está la sociedad en cuanto a los beneficios que trae la educación más tecnificada, educación tecnológica, y también los beneficios que obtiene a través de los productos. Pueden ser sociales o pueden ser tecnológicos. Y el otro gran beneficiario es la industria. La industria es un gran consumidor de conocimiento. Y hay sectores, se llaman intensivos en conocimiento, donde el valor del producto proviene del conocimiento. Son muy claros: la industria farmacéutica, telecomunicaciones, la industria aeroespacial, la industria agroalimentaria. Y esos sectores jalan el desarrollo. Aquí el problema es que esos sectores también están abatidos. No solamente la ciencia está de capa caída, también la economía del país está de capa caída. Y en ese caso, ellos no sienten incentivos para la inversión, y lo único que están buscando es la supervivencia. Y los investigadores tampoco tenemos incentivos para desarrollar nada nuevo, y lo único que buscamos es la subsistencia. Entonces estamos como en un impasse que solamente se puede resolver a través de la acción positiva del gobierno, ¿sí? Reactivando la compra pública, volviendo a privilegiar a las empresas mexicanas que invierten en innovación, que invierten en ciencia, y bajando recursos públicos para cerrar la brecha entre la academia y la industria. Esa es la solución. Esa es la solución. No hay de otra, ¿sí? Pero requiere un cambio de paradigma. Y ese cambio de paradigma, la verdad, es que yo no veo claro cuándo puede ocurrir. Y lo que sí le puedo decir es que si pudimos aguantar un sexenio, fue con muchos sacrificios, pero un sexenio ya no lo aguantamos. Otros 6 años ya no aguantamos. Eso le iba a preguntar, doctora, así como plantea las cosas tan claras, tan clara como ha sido usted, me parece que el tema del CONACYT pues ya no aguanta muchísimo más. Es decir, ya no tienen para dónde. Con esta cerrazón, lo que cuenta usted de que ni siquiera los reciben, leen los correos, vamos, estamos hablando de un camino cerrado, completamente bloqueado para un sector tan importante que genera tantos beneficios, a nivel, o sea, a nivel global, vamos a decirlo, ¿no? Las aportaciones de los científicos mexicanos han sido muy importantes. Ahorita no podríamos, decirlo. No sabríamos. No acabaríamos, ¿no? Pero, por ejemplo, le puedo decir que ahorita nos estamos enfrentando a un tremendo cambio climático, ¿no? Con consecuencias devastadoras, donde ni siquiera tuvimos la oportunidad de que se le anunciara a la población que debía de resguardarse, ¿no? Estoy hablando de lo que sucedió. Sí, desde lo que pasó en Acapulco, claro. ¿no?
hubo un anuncio de Estados Unidos 20 horas antes, alertando que iba a haber un hecho catastrófico, y dijeron dónde. Y resulta que ni siquiera en Acapulco las autoridades sabían que tenían que avisarle a la gente, por cierto, ¿no? Que se resguardara. Todo esto tiene que ver con que requerimos de los investigadores, de la preparación de los científicos, de la consolidación de las nuevas generaciones. Entonces, bueno, pues sí, vemos un panorama muy negro, así como usted lo piensa, y sí pienso que ya no se aguanta más. Sí, estamos al borde del colapso. No podemos aguantar otros 6 años. Ya la obsolescencia de los equipamientos es evidente, el desánimo de los jóvenes, la forma como los han tratado ahora con el asunto este de las becas es vergonzoso. Yo no entiendo cómo lanzarle los granaderos a los muchachos cuando van al CONACYT. O sea, no entiendo en qué cabeza cabe echarles a los granaderos, honestamente. Cuando lo que van es a dialogar. Habrían llegado aventando piedras, bueno, lo entendería, pero no, llegaron en la mejor actitud, con la mejor disposición para dialogar. Y los recibieron y los dispersaron con granaderos. Y en ese sentido, doctora, pues más o menos está un poco claro el panorama de hacia dónde va a transitar el país políticamente hacia los próximos 6 años, o es por un lado o es por el otro. Sí, O sea, sí. en cuanto, o sea, Ya se están aclarando los horizontes. Efectivamente, en cualquiera de los dos casos, déjame decirte que el gran dilema que vamos a tener es la crisis económica, la crisis de presupuesto. La deuda que nos deja esta administración es impagable. Es impagable. La crisis en nuestras 2 empresas productivas a las cuales les tenemos que inyectar dinero para que no se colapsen, es dinero que no vamos a poder invertir en otra cosa. Obviamente, a nadie le va a sorprender que el presupuesto en un cambio de paradigma se lance sobre todo para temas de salud. ¿Sí? A nadie le sorprendería. Y en esa jerarquía, la ciencia va en 3er o 4er nivel, ¿eh? No porque no sea importante, es porque no es urgente. Frente a otras necesidades. Entonces, aunque, porque va a ser una mujer, nuestra futura presidenta tenga la voluntad de hacerlo, se va a encontrar con un gran dilema. Y se va a requerir muchísima conversación, muchísimo diálogo para que entienda que la inversión en ciencia, tecnología y desarrollo experimental es tan importante como volverle a poner agua a las escuelas. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que empezar allá. Tenemos que empezar a dialogar con ellas, con las 2 candidatas, lo antes posible. Para que quieren que quede claro cada quien tiene sus favoritos, ¿verdad? Pero que cualquiera de las 2 que quede, no caigamos otra vez en la crisis que tenemos y podamos salir, aunque sea lentamente. Doctora, ¿la ciencia en ruinas en este momento en México? Digamos que se está tambaleando. ¿Sí? Los golpes que nos dieron con la ley de ciencia fueron terribles. ¿Sí? Porque legitiman una forma anticientífica de hacer ciencia, aunque suene como una verdad de perogrullo, pero es la verdad. Los grupos que han tomado el control de la toma de decisiones, lo vemos en el CIDE, son grupos anticientíficos que no valoran el conocimiento y que pueden expandirse, ¿eh? Y bueno, también tenemos la crisis de las universidades autónomas, la crisis de la Universidad de Sinaloa, la crisis en la que está sumida la Autónoma de Querétaro en este proceso de elección de rector, porque ellos tienen un sistema de votación universal y hay cualquier cantidad de malos hábitos dentro de una elección así. Los golpeteos en la elección del rector de la UNAM, hoy volvieron a amenazar a la Facultad de Filosofía y Letras, trataron de prender fuego dentro de la facultad, no pudieron, pero lo intentaron. Ya atacaron a 2 maestras con gasolina hace unos días en el CCH Azcapotzalco. O sea, hay intentos burdos, violentos, de desestabilizar la elección de rector en la UNAM.
Entonces, imagínense que nos llegue alguien como el director del CIDE a la rectoría de la No. UNAM. Es una catástrofe. No, sí, bueno. sería una catástrofe, ¿no? Particularmente el CIDE creo que es uno de los ejemplos más lamentables de del perjuicio que ha causado esta administración de la ciencia en México, esta administración del CONACYT, ¿no? Incluso estaba leyendo hace unos días en redes cómo una académica de esas que están ahora empoderadas, señalando que ¿para qué servía esa maestría en periodismo que había en el CIDE? No se lo servía para nada. Una de las más prestigiadas maestrías que tenía el CIDE, por cierto, ¿no? Donde salieron profesionales maravillosos de este campo, ¿no? Como Y usted dice, además un creo que es la desprecio directora de la tremendo Escuela de por el Periodismo, ¿eh? conocimiento. ¿Perdón? Sí, es el mismo tuit que yo vi, es justo la directora de la Escuela de Periodismo. Ah, sí, del sí, la CIDE. nueva, ¿no? Claro, sí. Sí, sí, sí. Ella misma estaba atacando su propia carrera. Así es, una cosa de no creerse, ¿no? Surrealista. Surrealista, pero que nos habla de cómo, pues, este grupo le ha hecho un daño terrible a la ciencia. ¿Hay manera de recomponerlo en Claro. algún plazo? Mira, velo en Acapulco, ¿sí? En Acapulco el daño es tremendo, pero los edificios, la estructura de los edificios se mantiene. Para diciembre, la zona hotelera de Acapulco va a estar funcionando. Eso es lo importante, que no dejemos que dinamiten los cimientos. Y los cimientos son el INI, la Suprema Corte y la UNAM. Y los están Ya buscando luego dinamitar. ya luego volvemos a poner los vidrios en las puertas. Pero no podemos dejar no podemos dejar que dinamiten los cimientos de la democracia en México. Y fíjese que en ese sentido es muy importante lo que dijo. Bueno, se salvó el INE, eh, la Suprema Corte, la Suprema Corte ahí va, ¿no? Con todos los embates. Y bueno, viene la UNAM, que va a ser un tema muy interesante, doctora, no sé qué piensa usted, porque Pues nosotros estamos cerrando varios pulpos metiendo las manos, ¿no? Por supuesto. Mira, la verdad es que los procesos de selección de autoridades siempre tienen sus características, ¿no? Siempre hay retos y grupos de poder y todo el mundo interviene. Sin embargo, el sistema que tiene la UNAM a través de la Junta de Gobierno ha demostrado generarle estabilidad a la UNAM. Ojalá. ¿Sí? Pues tenemos 40 años sin conflictos, no más, como 60 años sin conflictos de postelectorales, digamos. Y eso es muy importante. Y nosotros vamos a cerrar filas con la Junta de Gobierno, con quien la Junta de Gobierno decida. ¿Sí? Porque la Junta de Gobierno es el alma y el corazón de la UNAM. ¿Sí? No nos representan directamente, pero sí representan los intereses de la universidad. Y confiamos en ellos. Y hasta ahorita ha funcionado. Pues ojalá que se llegue también a buen puerto en ello, ¿no? Que pues y además para que hacerlo más complejo, pues coincide con todo, con el fin de sexenio, con todo lo que eso implica, ¿no? Entonces. Sí, pero en cierta manera creo que está bien, porque están distraídos en otra cosa. No crea que están tan distraídos en otra cosa, pero bueno. Doctora Brenda Valderrama, le agradecemos muchísimo su tiempo, ha sido un tremendo programa, los conceptos que nos ha compartido pues son lapidarios, pero pues reflejan una realidad que, como usted dice, hay que buscar transformar, pero transformar bien, ¿no? Para bien. Y hay que acabar con la enorme, profunda polarización que tenemos. El mundo no es blanco y negro, no somos adversarios, no es un tablero de ajedrez. Construimos entre todos. ¿Sí? Desde ahí tenemos que empezar. No son ellos y nosotros. Tenemos que sumarnos para reconstruir esto. Sin duda, pues seguimos pendientes de lo que suceda en este campo y pues como siempre las puertas de la clave están abiertas, doctora Brenda Valderrama. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un placer. Un placer igual para nosotros y muchísimas gracias a nuestro auditorio. Esto fue La Clave. Hasta pronto.